Casi inmediatamente después de la caída del hombre, su caída en el pecado, la Biblia nos enseña que entra la muerte. Pero casi 7.000 años después de eso, la muerte sigue siendo un tabú. Generaciones tras generaciones tratan de ignorarla, pero allí está ella. Sale a encontrarnos en nuestra vida. Y algo curioso pasa, por ejemplo, en nuestra sociedad del siglo XXI, que vive bajo el encanto, bajo el hechizo de lo que es la tecnología, donde tenemos teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, relojes que nos ayudan a navegar la internet, manejar todas las tareas de la vida. Y a pesar de que sabemos de que estamos siendo escuchados, vistos e influenciados con nuestra toma de decisiones y elecciones a través de lo que le llaman vigilancia algorítmica, ellos rastrean, analizan y predicen nuestro comportamiento como usuarios en tiempo real. Pero fíjese que un tema que es evitado y a veces bloqueado por estas empresas es el tema de la muerte. Quien hable en términos que pueda parecer negativo o bajoneante, o especialmente si se quiere hablar de la realidad de la muerte con consecuencias eternas, increíblemente, mágicamente, misteriosamente, muchas veces usted va a notar que hay conversaciones que son bloqueadas, videos que mágicamente desaparecen, etc. El hablar de la muerte solo es aceptable como una herramienta de intimidación para promover medicamentos, tratamientos, etc. Estos tratamientos que le van a ayudar a usted a vivir y no morir. Entonces, como usted notará, el sistema algorítmico que sabe, por ejemplo, que usted, si pasó los 50 años, comienza a advertirle de que debe hacerse tal o cual estudio, debe prevenir la diabetes, debe prevenir un infarto, un cáncer de colon, pero en definitiva, la muerte está siendo usada como una herramienta para generar ¿qué? Ganancias. Pero en líneas generales, la muerte es un tabú para muchas personas. No quieren hablar de ella, temen hablar de ella, como si el solo hecho de hacerlo invita a que la muerte los visite. Muy conocido, ¿no? Para aquellos jóvenes que creen que están más allá del bien y del mal, más allá de la vida y la muerte. Tristemente, los otros días falleció un jugador de fútbol muy conocido, 27 años, y termina encontrando la muerte con su hermano. La muerte nos visita en el tiempo determinado por Dios, pero nosotros no sabemos cuándo nos visita. Pero todavía sigue siendo la muerte un tabú para muchas personas, algo de lo que la gente no quiere hablar. Y el mundo debería escuchar el lema de un escritor cristiano, C.S. Lewis, que dijo lo siguiente: apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de los dos. La gente que está obsesionada con evitar la muerte porque quiere amar y vivir en esta vida tiene que recordar eso. La obsesión del inconverso con vivir arraigado en este mundo lo condena a la muerte. La muerte termina siendo como la ley de gravedad que nos sujeta a la tierra. Así mismo sabemos que si vivimos, así mismo moriremos. Y esto no es una declaración fatalista como la que Tupac, que fue un famoso rapero americano, dijera: nací para morir. Y él estaba hablando de la violencia sistemática de los barrios marginados. Este hombre estaba hablando del racismo imperante en la sociedad que vivía. Él cantó "Nací para morir" como señal de protesta en contra del racismo hacia los jóvenes negros. Él se quejaba de la brevedad de la vida cuando se crece en la calle
Y efectivamente murió también a los 27 años. Pero eso no es lo que Pablo, el apóstol que escribe Filipenses, nos invita a que consideremos en esta sección que estamos viendo, en Filipenses 1, 21 22. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué hacemos entonces con la muerte? ¿La escondemos? ¿La disfrazamos? ¿La ignoramos? Los cristianos debemos entender que el tiempo en el que nosotros podemos ignorar la muerte es un tiempo muy corto. Prontamente, si queremos ignorar la muerte, el olor de la misma delatará su presencia. Es como que usted quiera guardar un cadáver en el placar o en el closet. Se enterará rápidamente de que está ahí. Por eso, en el mensaje de hoy, vamos a enfrentar la realidad de la muerte, tomando el ejemplo del apóstol Pablo. Y cómo es que el apóstol lidió con la posibilidad real de morir, cuando él estaba en medio de su, exitoso ministerio misionero, se encuentra encarcelado, a punto de comparecer delante del emperador y con una perspectiva muy alta de que él perdiera la vida por causa de Cristo. No solamente que Pablo habla de la muerte con naturalidad, sino que él también, ¿sabe qué? La llama ganancia. El apóstol encapsula su filosofía de vida en una frase, mostrándonos su lema de vida y muerte. La frase que encapsula lo que él siente, lo que él piensa, el lema de su vida. El apóstol lo escribe en Filipenses 1, 21 y 22, y les leo. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Después de haber leído esto, permítame preguntarle, ¿cuál es su lema en la vida? No su lema, su lema. ¿Cuál sería la frase que resume la razón de su existencia? ¿Cuál sería? En otras palabras, ¿qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lo inspira? ¿Qué meta lo mantiene a usted esforzándose cada día? ¿Cuál es la razón de su existencia? ¿Para qué vive? ¿Qué desea alcanzar en el corto tiempo en esta vida? O aún más, ¿qué desea llevar consigo a la gloria cuando le toque ser llamado al cielo? Pablo nos muestra el lema de su vida. ¿Cuál es este lema? ¿Qué movía e inspiraba al apóstol Pablo? Bueno, lo que movía e inspiraba a Pablo era que él tenía una definición de la vida donde el vivir es Cristo. Y, como define aquí, el morir es ganancia. Eso movía al apóstol Pablo. Y esta definición de vida le ayudaba al apóstol a ver las cosas con claridad. Tanto el encarcelamiento como la posible condena a muerte avanzaban a Pablo a tener un ministerio más efectivo y a tener más intimidad con Cristo. En otras palabras, si vivía, debido a que su comparecencia ante el emperador era exitosa y concluiría en su liberación, Pablo lo ve como que eso redundaría más en ¿qué? En un ministerio más fructífero. Ahora, si le tocaba morir, debido a que su comparecencia ante el emperador era exitosa espiritualmente, pero con resultados negativos al derivar en su condena a muerte, esto para el apóstol era una ganancia. Era algo que no se podía comparar con vivir, era una ganancia mayor, dado que resultaría en una mayor intimidad con Cristo. Y conforme consideramos estas dos verdades,
quiero que organicemos nuestros pensamientos en 2 puntos. El nombre del mensaje es un lema de vida y muerte. Y en el primer punto, que es salido del versículo 21, si está ahí en Filipenses 1:21, nuestro primer punto es la decisión para la vida o la muerte. Y en el segundo punto, que es salido del versículo 22, vamos a ver la disposición para la vida o la muerte. Lo que deseo comunicar en este mensaje, hermanos, es que los cristianos debemos tener un lema de vida o muerte. ¿Para qué? Tiene que haber una razón de por qué tenemos que tener este lema de vida o muerte, esta convicción. Y la razón es para vivir vidas consistentes con el Evangelio de Cristo. Debemos vivir vidas consistentes con el Evangelio de Cristo. Entonces vamos a ver nuestro primer punto. Tenemos que haber hecho una decisión. Vamos a ver la decisión para la vida o la muerte. No podemos tener un lema, no podemos estar convencidos de algo si no hemos hecho una decisión acerca de algo. Un lema es una síntesis de una convicción. Y una convicción viene de una decisión firme tomada por cada uno de nosotros. Por ejemplo, R.C. Sproul, él usaba una frase muy distintiva en todo lo que escribía, cuando hablaba, y esta frase es como que se convirtió en su lema. ¿Por qué? Porque era la convicción de vida de este teólogo maravilloso que tuvimos hasta hace poco. El lema de R.C. era Coram Deo, que significa delante del rostro de Dios. Sproul, este hermano teólogo, usaba esta frase para enseñar sus convicciones de que debemos vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. El lema de Sproul era su cosmovisión cristiana, su convicción de vida, algo que él no solamente enseñaba, él vivía, constantemente alentando a los creyentes a vivir con integridad cristiana. Sproul alentaba a los creyentes a vivir de la misma manera cuando eran vistos por otros y cuando nadie los veía. ¿Por qué? Coram Deo, estamos en la presencia de Dios. Sproul alentaba a que vivieran como si alguien los estuviera viendo, porque Dios está ahí. Porque vivir Coram Deo es vivir conscientes de que vivimos delante de la presencia de Dios constantemente. En el caso de Pablo, la convicción personal, lo que era su cosmovisión bíblica, su manera de entender la vida, lo llevaba a confesar públicamente su decisión íntima y personal. ¿Qué era esto? Vivir es Cristo, morir es ganancia. Vivir es Cristo, morir es ganancia. La vida del apóstol tenía una clara dirección. Él no dudaba en absoluto de qué era lo que quería alcanzar en esta vida, aun si eso le costara la vida, porque si moría, eso era ganancia para él. Y hermanos, debemos entender cuán importante es que tengamos convicciones profundamente arraigadas en la palabra de Dios, porque son esas convicciones que nos ayudan a que tomemos las decisiones cuando estamos enfrentando situaciones que son de vida o muerte. En un sentido, lo que les estoy sugiriendo es que, y esto se lo estoy sugiriendo verdaderamente, de que se tome un tiempo para meditar y ver cuál es el lema que define su filosofía de vida. Tómese ese tiempo. Al llegar a la mesa de la Santa Cena, conforme medita en lo que Cristo hizo para usted, medite también en cuál es el lema de su vida. ¿Qué lo mueve? Usted tiene que estar decidido y esas decisiones arraigadas en la palabra de Dios. Si usted tiene que enfrentar la realidad de la muerte, que todos los que estamos acá, si estamos vivos, estamos enfrentando, la pregunta es ¿qué lema o qué frase encapsularía nuestra filosofía de vida?
Si usted es desafiado por una hambruna, por ejemplo, por falta de trabajo, por escasez, ¿hasta dónde llegan sus convicciones cristianas? Y acá le estoy hablando bien a una audiencia hispana. Falta de trabajo, hambruna, escasez, ¿hasta dónde llegan sus convicciones cristianas? ¿Cuál es su lema? El libro de Ruth, por ejemplo, habla de un tema así. Piensa en eso. El libro de Ruth nos muestra a una mujer llevada hasta el límite de la vida o de la muerte. Una viuda joven que se encuentra enfrentando la adversidad al punto tal que ella y digamos su suegra Noemí quedaron completamente desprotegidas y vulnerables. Escapando de una hambruna, se encuentran ahora sin esposo, con hambre y necesidad, completamente desprotegidas humanamente. En una sociedad donde la mujer soltera o la mujer viuda que quedaba sin asistencia en un sentido había recibido una sentencia de muerte. ¿Cómo reaccionó esta mujer? Bueno, esta joven viuda moabita era una mujer de convicciones firmes y había decidido firmemente, arraigando su decisión de vida o muerte, en la palabra de Dios. Y era una mujer moabita, ni siquiera era judía, pero conocía al Dios verdadero. ¿De dónde salió su lema de vida? De la convicción profunda arraigada en la palabra de Dios. El lema de vida o muerte de Ruth es revelado en Ruth 1:16. ¿Sabe cuál es este? Ella le dice a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ese fue el lema de Ruth. Y ante la insistencia de su suegra de que la deje y ella busque su propio camino, de que la deje sola, porque ella se sentía que era una carga para esta joven mujer, Ruth responde enfáticamente: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo. Y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Ruth 1, 16, 17. Qué diferencia, ¿no? Con las parejas modernas. Va todo bien hasta que todo está lindo, todo es nuevo, pero no hay compromiso, porque se vive para el aquí, el ahora. Pero miren, sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nuestros hermanos y hermanas podían tomar decisiones firmes ante la posibilidad de la vida o de la muerte, porque sus convicciones estaban firmemente arraigadas en la palabra de Dios. Y sus filosofías de vida podían ser encapsuladas en una frase, mostrando su lema de vida o muerte, o de vida y muerte. Pablo nos dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quieren saber de mí? ¿Quieren saber mi lema? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ruth dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. RC o RC nos instaba a vivir coramdeo. ¿Y usted? ¿Cuál es su lema en la vida? ¿Cuál es el lema que usted tiene? ¿Qué lo define a usted? Y tal vez usted me diga: la verdad, tengo uno, pero me da vergüenza decirlo, porque no vivo conforme a lo que creo. Muchas veces nos sentimos hipócritas porque tenemos un lema, una convicción de vida que no se ajusta con la manera en la que estamos viviendo. Nuestra teología no se ajusta con nuestro caminar. Hay una desconexión en lo que se llama nuestra ortodoxia y nuestra ortopraxis. Hay una desconexión entre nuestra ortodoxia, que es nuestra creencia correcta, o lo que es nuestra sana doctrina,
Está desconectada con nuestra ortopraxis, que es la práctica correcta, es el vivir piadoso de lo que decimos creer. Muchas veces no estamos en tema con nuestro lema. O sea, borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Negamos con nuestros hechos lo que profesamos con la boca. Por eso recuerde que los cristianos debemos tener un lema de vida o muerte. ¿Para vivir qué? Vidas consistentes con el Evangelio de Cristo. En el caso de Pablo, él justificaba y demostraba con sus hechos lo que sus palabras profesaban. En 1 Corintios 9:27, Pablo habla de esta verdad cuando dice esto: sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. O sea, él sabe que es importante vivir lo que predicamos delante de los hombres y coram Deo, delante de Dios, con integridad cuando estamos en nuestra intimidad. Aún así, todos entendemos de que aquí no estamos hablando de que vamos a alcanzar una perfección. Esto mismo lo dice Pablo a los Filipenses en este mismo libro que estamos estudiando, cuando en el capítulo 3, versículos 3 y 14 les dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero lo que Pablo está haciendo, al compartir su lema de vida, es explicar lo que acababa de decir en el 1:20, que vimos la semana pasada. Para refrescarle la memoria, ¿qué dice el 1:20? ¿Qué es lo que está explicando Pablo? Dice: aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo no le pone condiciones a Dios. Solamente si me bendices, entonces sé que existe un Dios. No. Voy a exaltar a Dios, voy a glorificar a Dios, ya sea en vida o por muerte. No hay condiciones para Dios. Hermanos, hay que tener convicción íntima y personal arraigada en el amor a Cristo. Ese es el punto. Pero no solamente decir esto, sino claramente poder explicarlo al decir que la razón por la que Cristo será exaltado en su cuerpo, ya sea por vida o por muerte, es debido a que para Pablo, en este caso, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si nosotros queremos decir lo mismo, tenemos que llegar a que ese sea nuestro lema. El vivir es Cristo y el morir, ganancia. Si la absolución y liberación venían, bueno, Pablo contento. Pablo seguiría viviendo por Cristo y exaltándolo a Cristo. El apóstol explica esto, más adelante lo vamos a estudiar en el capítulo 3, versículos 7 al 14. Él dice, miren el versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y en el versículo 14 dice, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, la decisión de Pablo no culminaba en su muerte y no dependía si vivía. La decisión para la vida o la muerte que Pablo había tomado y estaba expresado en su lema de vida y muerte, para el vivir es Cristo y el morir es ganancia, incluía seguir esforzándose para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, obviamente, la pregunta que nos vamos a hacer en este momento para entender más es ¿qué era este premio del supremo llamamiento? ¿A qué se refiere Pablo? Pablo lo comunica esto en el 3:11. Dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Ahí está la explicación. Este era el premio del supremo llamamiento. Él decía, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y esto incluye experimentar una completa e íntima relación con Jesús. Él quería y deseaba eso, porque sabía que eso le iba a traer una intimidad aún más profunda
con el Jesús que él amaba. Este premio incluye un estado de plenitud libre de la presencia y las limitaciones del pecado. Y yo no sé usted, pero últimamente no hay día que pase que no esté deseando esto, a fin de llegar a la resurrección de los muertos, de entre los muertos, porque voy a poder finalmente ver a Cristo cara a cara, finalmente dejar de luchar con el pecado, con todas esas cosas que a uno, digamos, le entorpecen en su crecimiento, que le impiden decirle a Cristo, Cristo, te amo. Pero en día de Santa Cena, más que nunca, es lo que nos tiene que traer a la mesa del Señor con un corazón agradecido. Pero este premio del supremo llamamiento incluye también el poder espiritual de lo que es la era venidera, lo que esperamos, esta escatología, estos últimos tiempos tan hermosos que esperamos. Este era un aliento muy grande para Pablo, de que si quedaba vivo, seguiría siendo un ministerio más efectivo, al mismo tiempo que se alentaba pensando que un día disfrutaría de la vida eterna, en un cuerpo de resurrección como el que había recibido el Cristo crucificado. Y usted tiene que pensar en ese tipo de cosas. No va a estar constantemente luchando contra el pecado en esta vida, en este cuerpo. Un día va a recibir un cuerpo glorificado que va a tener una comunión plena, completamente satisfactoria con su Señor. Aliéntese con eso. Pablo lo hacía, Pablo se alentaba. Por eso decía, si vivía, se alentaba con que un día no habría más muerte. Pero aún así, la decisión para la vida o la muerte que Pablo había tomado y estaba expresado en este lema que él tenía de vida y muerte, en el caso de que él muriera, él lo veía como ganancia. Y si bien aquí Pablo no expresa cuál sería esa ganancia, en el 1.23, que vamos a ver más adelante también, nos da una pista. ¿Qué nos dice en el 1.23? Él dice esto: porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y si a esto le sumamos lo que luego dice en el 3.8, cuando él escribe, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entonces, lo que nos queda claro es que la ganancia que la muerte traería para Pablo es que él conseguiría ¿qué? Más intimidad con Cristo. ¿Qué es lo que usted está dispuesto a sacrificar para tener más intimidad con Cristo? Le pregunto. ¿Qué es lo que usted desea sacrificar para tener más intimidad con Cristo? Si la vida de Pablo en la tierra consistió en una búsqueda incansable de Cristo, quiere decir entonces que estar finalmente con Cristo significaría que él había alcanzado su objetivo. Y es lo mismo para nosotros. Si esa es la meta que perseguimos en esta tierra, tener más intimidad con Cristo, una vez que muramos, la ganancia es bien clara. Vamos a tener una intimidad infinita por toda la eternidad con el Cristo que nos ha salvado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acerca de tener este lema entre vida y muerte? ¿Cuál es nuestra convicción? ¿Cuál es la decisión para nosotros? La muerte no es el final, sino un comienzo. La muerte es un punto de transformación. Entonces, hermanos, ¿pueden ustedes decir si muero es ganancia? ¿Pueden confesar como Pablo, la muerte no es el final, sino más bien intimidad con Cristo? Quiero aclarar, sobre todo para que YouTube no lo saque,
No estoy diciendo que debemos tener pensamientos suicidas o que debemos estar deseando morir. No debemos, expeditar nuestra partida física de esta tierra, pero debemos estar preparados para lo que llamamos escatología personal, los últimos tiempos personales, que a lo mejor no experimentamos el rapto, a lo mejor experimentamos muerte natural a través de una enfermedad, de un accidente de auto, se cae el avión donde viajamos. No sabemos, no tememos. Pero debemos estar preparados para ese encuentro personal con la muerte, donde vamos a encontrar a nuestro Señor cara a cara. ¿Puede usted decir con sinceridad que está preparado y deseoso de ver a Cristo cara a cara? Sea sincero ahí donde está sentado. No tiene que levantar la mano, no tiene que agachar la cabeza, no tiene que llorar. Pero usted ahí donde está, en su mente, ¿está preparado para verle cara a cara? Como le digo, sin tener una mentalidad lindante con el suicidio, deberíamos desear tener más intimidad con Cristo, al punto que entendemos, aceptamos que el morir es ganancia. El morir no es una tragedia, sino el paso necesario para estar con el Señor. Entonces, tómese un tiempo para meditar y ver cuál es el lema que define su filosofía de vida. Si usted tiene que enfrentar la realidad de la muerte, ¿qué lema o qué frase encapsularía su filosofía de vida? Entonces, con eso en mente, vamos ahora a movernos al punto 2 de nuestro mensaje, porque estamos viendo un lema de vida o muerte, ese es el título, y el segundo punto es la disposición para la vida o la muerte. Lo primero que vimos es la decisión. Tenemos que tomar una decisión, pero luego que tomamos la decisión, tenemos que tener una disposición. Lo que decidimos, hacerlo. Y Pablo comunica su disposición de cumplir lo que se propuso. En el 1:22 dice: pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Esta es la continuación, como les decía, de la explicación que Pablo viene dando del versículo 20. Aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Él sigue explicando esto. Si bien los cristianos debemos tener un lema de vida o muerte para vivir vidas consistentes con el Evangelio de Cristo, muchas veces somos rápidos para decir nuestra convicción, pero luego no cumplimos. Por eso, como dicen en España, Pablo se sostiene en sus treces y afronta las consecuencias de sus convicciones. Cristianos, adivinen qué, debemos acompañar con la disposición correcta las decisiones nacidas de nuestras convicciones. Y Pablo nos está presentando su ejemplo para que le imitemos. No solo estaba listo para morir, Pablo estaba listo para seguir viviendo para la gloria de Cristo. Fíjense esto. Fíjense esto. Él no solamente dice, estoy listo para morir, pero nos está diciendo, estoy listo para seguir viviendo para la gloria de Cristo. Aunque la perspectiva de morir y alcanzar una mayor intimidad con Cristo era algo atractivo para Pablo, Pablo reconocía que si era absuelto, que si era liberado, esto significaría que él entraría en un ministerio aún más eficaz para Cristo. ¿Y qué diferencia que trae esto? ¿Qué diferencia si estamos prestando atención atentamente a lo que estoy hablando? ¿Qué diferencia con nuestras actitudes? Esto debemos reconocer que a veces muestra un contraste que es tan avergonzante con respecto a la actitud que algunos cristianos modernos tienen, que debe llevarlos a recapacitar. ¿Por qué? Porque cuando muchos consideran el versículo 21, se llenan la boca diciendo, bueno, sí, está bien, todavía no muero, prefiero vivir. Ellos dicen, bueno,
yo prefiero seguir viviendo. Pero no consideran que Pablo en el versículo 22 que dice, el vivir en la carne significa una labor fructífera. Entonces, lo que muchos cristianos quieren es vivir sin trabajar. Y estoy hablando espiritualmente, o sea, sin trabajar para el reino de Dios. Quieren vivir, quieren estar en esta vida, pero el reino de Dios, si te he visto, no me acuerdo. Pero debemos entender, amados hermanos, que la ecuación que Pablo nos está presentando es la siguiente. Vida es igual a ¿qué? Labor. Muerte, cesa la labor. ¿Usted quiere vivir de este lado de la eternidad? Trabaje para el reino de Cristo. ¿Usted no quiere trabajar para el reino de Cristo? ¿Qué va a pasar con usted? No hace una diferencia su vida en este lado de la eternidad. Si usted no está trabajando para el reino de Cristo y usted pertenece a Cristo, es muy probable que Cristo lo lleve a su gloria. Entonces, presta atención a la ecuación. Vida es igual a labor, trabajo, sacrificio, esfuerzo, ministerio para Cristo y su iglesia. Si no hay labor, es casi lo mismo que estamos invitándole al Señor, Señor, ¿cuándo me llevas a la gloria? Salomón, después del Señor Jesucristo, el hombre más sabio que pisó esta tierra, en Eclesiastés 9:10 escribe esto: todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Una vez que estás muerto, estás muerto. Y Salomón no está brindando una cátedra acerca del estado intermedio del creyente una vez que muere. No está hablando ni dando una cátedra de la persona o del infierno o el cielo. A lo que simplemente se refiere es a algo tan lógico como lo siguiente. Una vez que mueres, ya no puedes tener una labor fructífera para Cristo. Una vez que mueres, ya no puedes hacer nada acá en la tierra. No trabajas, no tomas decisiones, ya no aprendes cosas para aplicar en la tierra para la gloria de Cristo. Ya no piensas en las cosas pertinentes a esta vida. En otras palabras, no esperemos a estar muertos para activarnos con el servicio a Cristo. Mi último latido está por darse, estoy por expirar. Señor, si tan solo tuviera 5 días más, voy al gigante todos los días y le hablo a toda la gente que encuentro acerca de ti. O estaríamos como uno de los reyes de Israel, mirando la pared, llorando, pidiéndole a Dios más tiempo. Ahora, cuando Pablo nos habla del vivir en la carne, hablemos de eso. Porque esto tiene que ver, hermanos, cuando él habla de vivir en la carne, no habla de vivir en la carne, en la carnaza ahí para darle todas las satisfacciones a este cuerpo. Habla de esto, estar activo en el servicio a Cristo. Cuando Pablo nos habla y nos dice ahí en el versículo que estamos estudiando del vivir en la carne, obviamente no se refiere a vivir para los deseos egoístas de la carne. El apóstol no se refiere a entregarse a los deseos pecaminosos que apartan al creyente de Dios. Todo lo contrario. Pablo dice que vivir en la carne, o sea, vivir en este cuerpo humano, estar vivo, significa labor fructífera. En el caso de Pablo, esto se refería a una continuación de su obra misionera, tanto en su ministerio de plantador de iglesias como de alentador y fortalecedor de los creyentes que habían sido esparcidos en las iglesias que Pablo había plantado. Parte de esto también, Pablo tiene en mente iglesias
esparcidas a través de Europa. Y Pablo está pensando en esto. Si en la gracia de Dios, Dios me da salir, ser liberado, ser absuelto, ya me imagino recorriendo estos caminos polvorientos, peligrosos, para seguir compartiendo el Evangelio de Cristo. Porque estoy convencido que si Dios me deja, es porque voy a tener una labor más fructífera. Y esta tiene que ser la manera de pensar de nosotros. Debemos decidir esto y debemos también tener esta disposición, que si el Señor todavía nos tiene de este lado de la eternidad, debemos pensar de que tiene que ser para una labor fructífera para Cristo. Y evidentemente Pablo fue un ejemplo de actitud positiva y disposición para seguir adelante en el ministerio. Imaginen que si el apóstol al momento de escribir la carta, yo creo que llevaba ahí en esos momentos como unos 4 años de encarcelación, atado, encadenado a alguien que lo seguía a todos lados. Pero su disposición era ¿qué? Motivadora, porque en vez de pensar, si me liberan, me retiro, el hombre está pensando, si me liberan, continuaré con una labor fructífera afuera de estas paredes. Y alguien pensará, obviamente, ¿no? Porque somos, la verdad, bastante desconfiados. Por ahí alguien está pensando, no digo usted, ¿no? Pero alguien que está escuchando el mensaje dice, claro, después del susto que se pegó el apóstol, ¿qué podría haber tan peligroso como un encarcelamiento que casi termina en muerte? Entonces, claro, obviamente que él, con el susto que se pegó, va a hacer cualquier cosa. Pero bueno, esta no sería una buena evaluación si pensamos eso, porque el ministerio de Pablo no fue cosa sencilla. No es que él dice, salgo de este momento horroroso que me ha dado un susto tremendo y ahora me voy a dedicar al ministerio. Porque el ministerio comparado con esto es un camino de pétalos de rosas. No, en 1 Corintios 15:30, Pablo nos recuerda que él estaba en peligro a toda hora. Por eso, anteriormente aquí en Filipenses había dicho que aún ahora, como siempre, Cristo sería exaltado en su cuerpo, en el 1:20. ¿Por qué dice esto? Porque él sabe, él recuerda su ministerio. El ministerio de Pablo no era cosa sencilla, como él lo manifiesta en 2 Corintios 4, del 8 al 11. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. ¿Le pareció a usted la definición de un ministerio sencillo? ¿Cómodo? ¿Agradable? No. O sea, él no está pensando, si me salvo de esto, después del susto que me pegué, casi me matan, me voy al ministerio que es mucho más tranquilo. No, todo lo contrario. En otras palabras, si alguien cree que la disposición de Pablo de llevar adelante su decisión, si alguien cree que el lema de Pablo de vida y muerte era algo fácil, debe pensarlo mejor. Cuando Pablo dice que vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, este hombre está hablando en serio. Pero al mismo tiempo el apóstol también nos da el ejemplo en lo siguiente, de que cuando él piensa en llevar a cabo un ministerio adicional, si Dios se lo permite, él no estaba pensando en los sufrimientos que esto le iba a acarrear, le iba a traer. Él no está pensando en los sufrimientos que vienen, sino que él está pensando en hacer ese ministerio adicional, si Dios lo permite, pensando en los resultados positivos que esto obtendría en esta labor fructífera que él está esperando alcanzar para la gloria de Dios y el beneficio de las iglesias. Pablo sabía que mucha gente, muchos hermanos en la fe, pero también muchos inconversos, se verían beneficiados por su arduo, trabajo, por esta ardua labor sacrificial.
Pero llegando al final del versículo 22, nos encontramos con una declaración paulina que puede llegar a funcionar como la prueba, lo que comprueba, ¿no? La prueba para que nosotros comprobemos si nosotros mismos damos la talla de vivir de acuerdo a nuestro lema. Es muy bueno si usted tiene un lema, si usted ha decidido algo, vivir para la gloria de Dios, si tiene la disposición. Ahora Pablo nos agrega algo y vamos a ver si damos la talla. Él dice, entonces, no sé cuál escoger. Ahí al final del versículo 22. Y entendamos de que aquí Pablo no está diciendo que la decisión depende de él. Lo que nos está mostrando es esa lucha interna respecto a las dos perspectivas que está analizando. Y esto nos tiene que ayudar a nosotros a que revisemos nuestros motivos. Nos tiene que ayudar a que reconsideremos nuestras elecciones, pero también las disposiciones. Nos debemos preguntar, ¿podemos anteponer el deseo de Dios sobre nuestras preferencias? Eso es lo que nos debemos preguntar. ¿Podemos, con una conciencia limpia, decir que no sabemos qué escoger, si partir con Dios o seguir bregando con la lucha del Evangelio? ¿Podemos decir eso? Pablo dice que él no sabría qué elegir. La evidente razón de esta actitud de Pablo es que él sabe que debe modelar la actitud correcta ante los filipenses. Dado que Pablo sabía que su preferencia sería morir, porque él obviamente que quería más intimidad con Cristo. Él hubiera preferido morir, pero él sabe que debe dar y modelar la actitud correcta frente a estos creyentes a los que les está escribiendo. Pero él sabe que si él confiesa, la verdad que prefería estar con el Señor, esto estaría en conflicto ¿con qué? Con el propósito de Dios para él, de vivir y continuar con el ministerio que Dios le había dado. Entonces Pablo escribe una declaración que es sincera, pero que es influenciada por la obediencia. Y personalmente es exactamente ahí donde estoy yo, haciendo ministerio por obediencia. Conclusión. Un hermano en Alemania, un teólogo, Dietrich Bonhoeffer, quien fue justamente un mártir del nazismo, él dijo lo siguiente: cuando Cristo llama a un hombre y a una mujer, le pide que venga y muera. Está hablando del costo altísimo del discipulado. El costo del discipulado es muy alto y Pablo sabía esto. Por eso su lema en la vida fue que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esta es una paradoja teológica, una aparente contradicción, porque la lógica divina está desafiando nuestra lógica humana. Vivir es sufrimiento por Cristo y morir es ganancia. Y esto debemos aprender de Pablo, hermanos y hermanas, y esto debemos aplicar en nuestras vidas. Debemos tener un lema de vida o muerte, algo que identifique y le haga saber a otros y a nosotros mismos cuáles son nuestras convicciones en la vida, cuáles son esas convicciones más profundas que tenemos, que están arraigadas en la palabra de Dios. Y una vez que tenemos este lema, porque hemos tomado una decisión radical, entonces debemos tener la disposición de llevar adelante nuestra decisión. Debemos tener la disposición de llevar una vida conforme a este lema que tenemos. Miren, no somos ajenos de que estamos viviendo en este mundo caído, un mundo que es enemigo de Dios. Y el mundo te está inculcando muchos lemas a través de canciones, de películas que ves, que parecen inocentes. El mundo te dice, vive el momento, disfruta mientras puedas, tú eres el centro del universo. Ese es el lema que te enseña el mundo. Otro lema es, solo se vive una vez. Otro lema muy conocido, tantas canciones románticas, sigue tu corazón. Lemas
que nos quiere enseñar el mundo. Pero como ya hemos aprendido, Pablo conocía el sufrimiento de primera mano. El apóstol no es que vivía en esta burbuja espiritual que lo mantenía inmune de todo esto. Habían filosofías y lemas del mundo que también querían influenciar lo que él hacía. Pero aún así él vivió de acuerdo a el lema que él tenía. ¿Cuál era? Para él, el vivir era Cristo y el morir, ganancia. Entonces, ¿qué espero en esta tarde? Espero que haya considerado cuán importante es para los cristianos tener un lema de vida o muerte. Porque eso, hermanos, nos ayudará a vivir vidas que son consistentes con el Evangelio de Cristo que creemos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por Filipenses. Gracias por nuestro hermano Pablo, que nos has dado el ejemplo de cómo no solamente tener un lema, una convicción arraigada en la decisión que él tomó, sino que él también tenía, Señor, el valor tenía a la disposición de llevar esto adelante. Porque para él el vivir era Cristo y el morir ganancia. Que eso sea verdad de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.